vamos ahora con el tiempo. Val Simpson aquí con nosotros. Val, ¿cómo estarán las condiciones esta semana, en especial para aquellos que quieran salir a votar esta semana? Porque hoy tuvimos un día espectacular. Muy buena pregunta. La verdad que estamos bajo un sistema de alta presión que está teniendo a este tiempo bastante tranquilo, como podemos ver, sin precipitaciones. La verdad que las temperaturas dentro de lo normal, vamos a estar así durante todo el resto de la semana y para el fin de semana. Qué bueno. Así que para aquellas personas que tengan que salir a votar, va a estar espectacular. Mirando a nuestra cámara en vivo podemos ver, miren qué linda noche, muy tranquilita, como le decía Pau, temperaturas en 79 grados, el punto de rocío en 67. Hoy tuvimos un día bastante húmedo, pero podemos ver que el punto de rocío ha bajado en estos momentos. También mirando nuestro satélite y radar, miren lo tranquilo que estamos, no hay nada de lluvia en el Golfo de México, tampoco no hay mucho en cuanto a aguaceros en el lado este también, pero miren aquí hay algunas gotitas que se están desplazando y eso es porque los vientos del noreste están empujando, pero más que nada lo están viendo nuestras costas del este y quizás algunos lugares de nuestro interior. Para el resto de la noche vamos a estar sequitos, mañana vamos a estar amaneciendo sin precipitaciones y la verdad que bastante despejados. Sin embargo, por la tarde es donde vamos a ver que este frente muy débil podría llegar a traer alguna que otra lluvia muy pasajera y rapidito. Detrás de este frente podríamos ver condiciones mucho más secas para el jueves y para el viernes. Entonces se espera que el jueves sea un día de mucho más sol. Vamos a estar un poquito menos húmedo, pero no se esperen gran diferencia, la verdad. Y luego para el viernes va a ser un día agradable, una mezcla de sol y nubes. Y también vamos a estar así para el fin de semana. Se espera un día bastante lindo. Hay una probabilidad muy baja de quizás que veamos algo de precipitaciones, pero vamos a estar mayormente secos, algo de nublados también. Entonces mañana un 10% de probabilidades de lluvia, eso es con ese frente una vez que empuje. Luego miren cómo vamos a estar bastante secos. Es probable que tengamos un poco más de humedad en la atmósfera a partir de comienzos de la semana laboral y eso podría aumentar, pero como vieron, casi nada. Mañana estamos amaneciendo con temperaturas unos grados más de lo normal para esta época del año y después miren cómo volvemos ya a estar bastante en lo normal, bastante en lo que es promedio. En cuanto a las temperaturas, por la tarde vamos a alcanzar esos mediados 80 grados, que son 1 o 2 grados más de lo normal, pero vamos a estar así durante toda la semana, no va a haber grandes cambios. En cuanto a la humedad, no vamos a tener humedad excesiva, pero sin embargo vamos a tener algunos días donde después de ese frente podríamos llegar a notar que dentro de todo no va a estar tan húmedo. Eso sí, para la semana próxima se espera que haya algo de humedad tropical en el Caribe. Les recuerdo que la pregunta es, ¿habría formación? Es muy temprano para saber en estos momentos. Algunos de los modelos están sugiriendo que es muy probable que veamos algo de formación en el Caribe, pero eso todavía está por verse. No sabemos nada, es muy pronto, pero nosotros lo vamos a continuar monitoreando aquí para ustedes. Y aquí les dejo el pronóstico extendido. Recuerden que mañana hay un frente muy débil, no va a traer muchos cambios, nada más que algún que otro aguacero, alguna gota por el momento puede ser, pero luego miren cómo vamos a estar más tranquilos el jueves y el viernes, con temperaturas bastante normales para esta época y también vamos a estar secos durante el fin de semana. Esto es su pronóstico, volvemos con Pau. Bye.